señores, bendiciones para todos. Son las 11:59, ya marcando el reloj del mediodía. Y qué buen momento para recibir una palabra tan maravillosa como lo estamos haciendo en este tiempo especial, el culto del mediodía, la red. Y qué mejor momento para recibir una palabra, alimento espiritual, alimento para nuestra alma, que siempre tenemos para ti, para cubrir tu necesidad donde quiera que te encuentres. Si nos escuchas en Puerto Rico, pues mira, qué bien, somos tu familia acá en nuestra bella isla, escuchándonos en diferentes partes del país. Pero si también nos sigues a través de nuestra aplicación móvil, estamos llegando a diferentes lugares y aún más allá de nuestro mar Caribe o el mar Atlántico, al otro lado del mundo. Y hoy hay una palabra especial, nos visita a un gran amigo especial, el pastor Jonathan Ocasio. Bienvenido. Gracias, Avi. Gracias por la invitación y por llamarme amigo especial. Yo me siento en familia. Tú eres de la casa. Tanto eres de aquí. Siempre que estoy entre ustedes me hacen sentir en familia. Qué bueno. Así que Es más frecuente para que te sientas todavía más de aquí. estamos aquí, estamos disponibles. La cosa es que entre las familias se discuten temas familiares, y hoy me parece curioso que dices que traigo una palabra, y estaba compartiendo con ustedes que cuando recibí la invitación para compartir aquí con la red, eso fue lo que saltó a mi corazón. Específicamente, una palabra. Y cuando digo una palabra, estoy hablando de literalmente una palabra. No dos, no tres, no una frase. Lo que saltó a mi corazón fue una palabra. Que yo creo que en momentos como hoy, en momentos que estamos viviendo algo que nunca antes habíamos experimentado como iglesia, es necesaria que todos los que están escuchando y están conectados a este live puedan escuchar esta palabra. Y la palabra es sígueme. Yo sé que trae preguntas. Obviamente sabemos, o quizás hemos escuchado, que esta palabra viene, Avi, de los labios de Jesús. Aquellos que se han relacionado con los evangelios posiblemente están sospechando de dónde viene esta palabra y a quién se la dice. Pero hoy yo quiero hablar sobre sígueme fuera del estancamiento. Porque en mi realidad como padre, como hijo y como pastor en este momento, yo me he percatado que en el proceso en el que estamos, quizás en este momento es cuando más frustración y más sentimiento de estancamiento, de no saber qué vamos a hacer, de no saber hasta cuándo verdaderamente esto nos va a afectar en términos de cuándo nos vamos a poder reunir como iglesia nuevamente, ya en el aspecto presencial, porque hoy extrañamos los abrazos, extrañamos la realidad de que como iglesia hay un componente de congregarnos que es importante. Y hemos estado diciendo que la iglesia son las personas, y es algo que estamos claros, pero a la misma vez nos preguntamos como iglesia, ¿hasta cuándo? Pero no solamente eso, sino como padres que enfrentamos un verano, con nuestros hijos. Las conversaciones que ustedes están teniendo en sus casas son las mismas que yo estoy teniendo. Yo estoy seguro que algunos de ustedes están conversando acerca de si piscina o no piscina. Si conseguimos una piscina para hacer de nuestra casa el campamento de verano o no. Nosotros tuvimos que salir estos días con mis dos hijos y no encontrábamos una. Y finalmente encontramos una, y esa era la conversación. ¿Qué vamos a hacer? ¿Cómo vamos a hacerlo? Pero están las cosas profundas que no le contamos a nadie. Y yo pensaba que algunos de ustedes que nos están viendo y nos están escuchando podían sentirse estancados. Y yo creo que saltó a mi corazón esta palabra porque en este proceso yo también, como padre, esposo, hijo y pastor, como líder, me he sentido estancado. Y yo deseo que Dios me renueve. Avi, yo quiero que Dios me renueve mis fuerzas, pero hay momentos en este proceso donde sentimos hasta un overload de contenido digital porque todo el mundo está haciendo un live y ya tú no deseas escuchar un solo live más. Ya no quieres ver otros 7 pasos. Te has conectado a tantas cosas y todavía sientes que no has escuchado, no has recibido eso que
que va a ayudarte a salir de ahí, esa palabra de Dios para ti, porque yo creo que si Dios me invitó a este lugar y puso en mi corazón este mensaje, sígueme, es porque quizás tú lo que necesitas no son 7 pasos, es esta palabra. Porque tú tienes deseo, pero no tienes las fuerzas para buscarlo. No sabes cómo hacerlo. Sinceramente te sientes vacío, te sientes vacía. Llevas varias semanas en esto y eres portador de esperanza y eres un hijo de Dios, pero la verdad, si eres honesto contigo, a veces no te atreves a decirle a nadie que hoy te sientes estancado. Así que esta palabra que yo voy a compartir con ustedes se encuentra en Mateo 9:9. Y es curioso, Abby, porque esta es mi verso o mi pasaje de vida. Tú sabes, como cada persona tiene un pasaje al que recurre en diferentes momentos en su vida. Algunos tienen salmos, algunos tienen en Romanos, you name it. En mi caso es este único verso que se encuentra en Mateo 9:9 que Dios ha usado en diferentes momentos de mi vida en los que yo me he sentido estancado para llamarme fuera del estancamiento, a seguirlo fuera del estancamiento. Y este verso lee como sigue: pasando Jesús de allí, vio a un hombre llamado Mateo que estaba sentado al banco de los tributos públicos y le dijo, sígueme. Y él se levantó y le siguió. Y yo recuerdo la primera vez que yo interactué con este pasaje, cuando yo era lo que se conoce en la iglesia o en algunas iglesias un párvulo. Yo era un niño en la escuela dominical. Yo tenía una maestra increíble que hasta el día de hoy agradezco, y agradezco a esos maestros de escuela dominical que nos están escuchando, que a veces piensan que su labor no saben hasta dónde llega. Yo soy el resultado de una maestra de escuela dominical llamada Lili. Y Lili era una maestra que usaba la tecnología a su disposición, los muñequitos de felpa que pegaba en aquel... Y luego de usar esa tecnología, Lili nos llevaba a sentarnos y abríamos la Biblia juntos y leíamos los pasajes y las historias juntos como niños en esa clase. Y yo recuerdo que Lili tenía un método de enseñanza y ella nos decía que cuando nos acercáramos a la Biblia, nos acercáramos como si nosotros estuviéramos en medio de la acción, como si nosotros fuéramos parte de la historia. Y aquí estoy este día, qué sé yo, tenía 9, 10 años probablemente, cuando leo, pasando Jesús de allí, vio a un hombre llamado Mateo, que estaba sentado al banco de los tributos públicos y le dijo, sígueme. Y él se levantó y le siguió. Y luego de leerlo, Lili nos pregunta y me hace la pregunta, ¿qué ves en la historia? ¿Qué te llama la atención? Y yo recuerdo que lo que me llamó la atención era el hecho de que Jesús llega al lugar donde está trabajando Mateo y le dice solo una palabra, sígueme. ¿Cómo es posible que Mateo se levantara y lo siguiera? Todo esto en fracciones de segundo era lo que me llamaba la atención. Yo recuerdo la pregunta que le hice a la maestra Lili y fue, maestra, ¿Jesús conocía a Mateo antes de este momento? Y ella me contesta, bueno, Jonathan, sí, Jesús conocía a Mateo porque Jesús conoce el corazón de las personas. Pero yo le digo, maestra, pero se habían encontrado, habían comido juntos antes, habían tenido algún tipo de relación, porque ¿cómo es posible que con una palabra, sígueme, él dejara lo que estaba haciendo para seguirlo? Y la maestra me dice, no se habían reunido así. Y yo le digo, maestra, Mateo, ¿conocía a Jesús? Ella dice, bueno, Jonathan, posiblemente Mateo había escuchado de los milagros que Jesús estaba haciendo o comenzando a hacer en esa región, porque este momento es el momento en el que Jesús está reclutando a aquellos que van a ser sus discípulos más cercanos, aquellos que van a cambiar el mundo. Y él llega hasta el lugar donde trabaja Mateo, y eso no me hacía sentido. Y aquellos que me están escuchando van a entender quizás por qué no me hacía sentido. Como niño, a mí me habían enseñado que cuando alguien que tú no conocías, un extraño, te ofrecía un dulce o una paleta
tú no podías aceptarla. ¿Y cómo es posible? En mi mente de niño yo decía, pero ¿cómo es posible que si no se conocen, él se levantara y lo siguiera? Y es curioso porque yo quedé maravillado con la idea de que Jesús fuera tan cautivante. Y como niño, yo comencé a desarrollar unas teorías. Esta historia se conecta a mi vida porque la imaginación detrás de ella me cautivaba. Yo decía, pero ¿cómo es posible? Y desarrollé unas teorías, Abby. Y la primera de ellas como niño era que Jesús tenía una de esas miradas que cuando llega a un lugar y te mira, tú sabías que él estaba mirando lo más profundo de ti. Algunos de ustedes saben que hay personas que tienen como esa capacidad de mirarte y es como si te estuvieran mirando el alma. Y yo decía, ¿será que Jesús tenía esa mirada? Adicional a eso, la teoría se extendía a que Jesús tenía una voz bien profunda. De esas voces que cuando hablan comandan la atención de la sala. No como la mía, sino como otras voces. Yo siempre pienso en un pastor amigo de los discípulos de Cristo. Él se llama Gamaliel. Sus nenes y los míos estudiaban en la misma escuela. Y en momentos, cuando hacían actividades, le pedían a él que orara. Y en momentos me pedían a mí que orara. Y yo siempre decía, es mejor que lo dejen a él siempre, porque cuando él venía a orar, él tenía una voz tan profunda que yo sentía que su oración, no sé, era mejor que la mía. Y la realidad es que yo sé que no tiene que ver con eso, pero él tenía una voz tan profunda y cuando yo me remonto a estos pensamientos, yo decía, ¿será que Jesús tenía una voz como la de Gamaliel? De esa forma, tan profunda, tan cautivante. Y con el tiempo dejé de pensar y de interactuar con esta historia. La pregunta que yo me hacía era, ¿qué tenía Jesús? Sin embargo, en momentos en mi vida, Abby, donde me he sentido estancado, Dios me ha llevado a este mismo verso. Y no fue la excepción cuando en mi tiempo de universidad yo estaba viviendo un momento en el que estaba desilusionado con mi vida. Hoy yo sé que muchos están estancados en lo que estamos viviendo. Y la verdad es que se siente tan raro no saber, el no conocer los detalles, el escuchar todos los días que las fechas cambian y se extienden y causa frustración. Y es estos momentos en los que el Señor me lleva, así como nos llevó en el proceso de María, el Señor me llevó esta historia y me habló de seguirlo. Una vez más, cuando esto sucede y yo me pregunto cómo voy a servir a Dios en este proceso frente a mi familia, cómo voy a unir a mi familia, cómo voy a unir la iglesia. Una vez más el Señor me lleva a este verso. Y yo creo que era porque tú necesitabas escucharlo hoy. Primero era porque yo lo necesitaba completamente. Pero me lleva otra vez a este verso de pasando Jesús, vio a un hombre llamado Mateo que estaba sentado al banco de los tributos públicos y le dijo, sígueme. Y se levantó y le siguió. En ese tiempo de universidad, desilusionado con Dios, molesto con la iglesia, esa era mi historia en aquel momento, frustrado con mi vida. Yo decido explorar un poco más este pasaje que siempre me había cautivado. Y mira lo que descubrí, y por qué es importante para los que nos escuchan. Yo descubrí que la pregunta importante no era qué tenía Jesús, sino qué le pasaba a Mateo. ¿Qué le pasaba a Mateo que con una sola palabra fue suficiente para él dejar atrás la frustración, el estancamiento en el que se encontraba de vida? Y descubrí lo siguiente, que en el tiempo de Jesús, si tú nacías, no importa si eras varón o eras hembra, niño o niña, los primeros 5 años de tu vida, tú entrabas en un proceso que los papás le llamaban Bet Talmud, y se llamaba, y quiere decir la casa del libro. Y era una etapa en la que los padres le enseñaban a sus hijos lo que hoy son los primeros 5 libros de nuestra Biblia en el Antiguo Testamento, lo que se conoce como el Pentateuco. Se lo enseñaban a los niños de memoria para que aprendieran los primeros 5 libros de la Biblia y tenían técnicas. Era una etapa
desde 1 año a 5 años. Luego, las niñas a los 5 años pasaban a aprender el rol de la mujer en aquella cultura, pero los niños no. Los niños pasaban a una segunda etapa donde tenían que aprenderse, mi gente, lo que hoy es el Antiguo Testamento completo, by heart, de memoria. Los varones pasaban de 5 años como hasta los 12 años a esa etapa donde ellos debían aprenderse todo el Antiguo Testamento. Yo le doy gracias a Dios que yo no tenía que aprenderme de memoria esto, porque yo hubiera tenido problemas, francamente, Abby. Aquellos que me escuchan, cuando la maestra Lili decía que teníamos que aprendernos un verso de memoria, a mí me daba problemas, porque algo curioso es que yo siempre he tenido retos para la memorización. Tú sabes que cuando Lili decía cuál era el texto que tenían que memorizar y nos mandaba los domingos a que lo dijéramos, ella siempre mandaba a Pedrito antes que a mí. Pedrito se lo sabía de memoria y él los hacía completo, y yo me sentía mal porque yo era el hijo del pastor y no me lo sabía de memoria, y yo me salía con las mías haciendo Jesús lloró, pero lo dramatizaba, ¿sabes? Jesús lloró. Pero en el tiempo de Mateo, porque estamos contestando, ¿no? Estamos desempacando qué le pasaba a Mateo para que con una sola palabra él se levantara. En el tiempo de Mateo, ellos tenían que aprenderse esto, porque siendo los judíos conquistados por un gobierno romano, el orgullo más grande de unos padres judíos es que un hijo varón llegara a ser rabino. Esa era la posición más admirada de un hijo varón. Por lo tanto, en ese proceso, aquellos niños que se aprendían el Antiguo Testamento de memoria, aquellos que mostraban capacidad, pasaban a una última etapa desde los 12 aproximadamente hasta los 15 o 16 años, argumentan los teólogos, en las que no solamente tenían que aprenderse el Antiguo Testamento de memoria, sino saber lo que otros rabinos de la región habían dicho acerca de Isaías, cuál era la interpretación que el rabino Gamaliel o el otro rabino tenía sobre un pasaje en específico. Y todo esto lo hacían porque un día, miren por qué, un día el padre iba a llevar a su hijo a un rabino de la región. Cogía una maleta, lo llevaba y lo presentaba. Cuando el padre pensaba que el niño estaba listo, lo llevaba a un rabino. Era como una aplicación para la universidad de ese rabino. Y lo que el rabino hacía era que le decía al padre: muy bien, trajiste a tu hijo, lo vas a dejar aquí, quédate afuera, yo voy a ver si el nene es lo suficientemente bueno para ser mi discípulo. Yo le voy a hacer una prueba diagnóstica. Y el papá se quedaba afuera, y esto sucedía en la cultura judía. El niño pasaba a una prueba donde el rabino le hacía preguntas sobre el Antiguo Testamento, sobre qué habían dicho otros rabinos, sobre todo este aspecto que el niño se ha estado preparando toda una vida para ser aceptado como rabino. Y pasaban una de dos cosas. Al final de ese día el rabino salía y le decía al papá: regresa a tu casa, yo me voy a quedar con el nene porque el nene es bueno, él va a ser mi discípulo, has hecho un buen trabajo. Y esa era la situación ideal. El papá retornaba a la casa, imagínate, corriendo, Abby, llegaba, le decía a la esposa: mi amor, el nene va a ser rabino. Ella empezaba a gritar: ¡wow! El nene va a ser rabino. Si hubiera tenido redes, escribía: el nene va a ser rabino. Hashtag my son the rabbi. Pudiera haber hecho todo este evento de celebración porque su hijo, después de todo este tiempo, había sido aceptado para ser rabino. Pero ¿sabes lo que también sucedía en muchas ocasiones, Javi? En la mayoría de los casos, después de la prueba, el rabino salía, pero salía con el nene. Y le decía al papá: gracias, pero el nene ahora debe aprender la profesión de la familia. En otras palabras, no fuiste aceptado. El nene es bueno, pero no es lo suficientemente bueno para ser mi discípulo. Y cuando eso sucedía,
era una historia triste. Imaginen el camino hacia atrás. Después de tantos años de preparación, la frustración que tiene el muchacho, el papá, la familia. Entre nosotros no va a haber rabino. Y es muy posible que este hubiera sido el caso de Mateo. Y no solamente Mateo, sino los discípulos, que en Lucas 5 encontramos otra ocasión en la que Jesús los invita y dice que ellos, dejándolo todo, dejando las redes, le siguieron, pero ellos estaban pescando con sus padres. ¿Por qué? Porque estaban pescando con sus padres. Se ha propuesto que estos también posiblemente no fueron aceptados en ninguna universidad. Y obviamente no podemos decir a ciencia cierta si esto fue lo que le sucedió a Mateo, pero es posible que Mateo estuviera frustrado porque él estaba en la posición social de un recaudador de impuestos, que hemos escuchado muchas veces que era una posición odiada, pero la realidad es que desconocemos cuántos socialmente odiaban los recaudadores de impuestos, porque eran judíos que estaban trabajando para el gobierno opresor y que subían los precios, el tax, para ellos generar de la miseria de sus hermanos, generaban ingresos y vivían mejor que nadie. Los odiaban. Estas personas no tenían amigos, no tenían un círculo social, eran personas solitarias. El ser un contador público era tan fuerte socialmente que te ponía en la misma escala a los ojos de los demás, de aquellos que eran indignos de Dios. En aquel tiempo, los leprosos, las prostitutas, los pecadores. O sea, tú estabas en ese nivel si tú eras un recaudador. Así que ahí está Mateo. Yo digo que él está con su ábaco contando un día, posiblemente preguntándose si esto es todo lo que Dios tenía para él. ¿Y por qué esto es importante? Porque tú estás hoy en tu casa pensando, ¿será esto todo lo que Dios tiene para mí? Perdí mi trabajo. No sé cómo manejar este nuevo normal. Yo sé que Dios está haciendo algo y que va a hacer algo, pero la realidad es que hay días que me siento que estoy arriba y hay días que me siento como hoy estancado. Momentos donde tu vida entera se siente estancada. Y has escuchado tantas cosas, has estado pensando. Y en ese momento Jesús se acerca a él. La esperanza lo encuentra. Y yo quiero hacer una pausa para decirte que si tú estás escuchando esto, es porque la esperanza te encontró. Dice que Jesús vio a un hombre. Jesús ve los hombres y las mujeres. No solo a Mateo, sino a las Martas, las Maritzas. Él siempre sabe dónde estamos. En Lucas 19 dice que él vio a Zaqueo en el árbol. Él alzó su mirada. Él vio a aquella mujer que iba a ir al pozo a sacar agua. Jesús siempre ve, él sabe cuando estamos nosotros estancados y cuando no podemos buscar y llenarnos de esa esperanza. La esperanza nos encuentra a nosotros. Y la esperanza lo encontró y lo llamó. Y yo recuerdo que esta historia en universidad me habló mucho, Abby, porque el Señor me llevó a un momento en mi vida para decirme, ¿recuerdas este momento que te sentías como Mateo? Hoy te vuelves a sentir como Mateo. Te voy a decir una palabra y es sígueme. Y fue un momento a los 12 años, cuando en la cancha de vista del Río Apartments, donde yo vivía en Añasco, yo viví un momento difícil porque mi papá era pastor y era el pastor que jugaba baloncesto. Y él me enseñó a jugar desde que yo tenía 6, 7 años. Y un día, cuando yo tenía 12 años, él me sentó y me dijo, Jonathan, ya tú estás preparado para jugar con cualquiera. Tú eres bueno. Me dijo, tú sabes driviar, tú sabes pasar, tú sabes... yo era bajito. Y soy bajito. Pero él me dijo, tú eres bueno. Y yo se lo creí. Y yo fui a la cancha de vista del río porque todos los días, a las 5 de la tarde, jugaban. Llegaba un muchacho que se llamaba Chelito. Todo el mundo se ponía en fila. Chelito preguntaba quiénes querían jugar. Y él pedía, tú. Y jugaban los que Chelito dijera. Y yo fui porque mi papá me dijo que yo era bueno. Pero cuando llegué allí,
Chelito no me pidió. ¿Y dónde se van los que no los piden? A la banca. ¿Y dónde estaba Mateo cuando Jesús lo encontró? Sentado al banco. Y eso me habló. Cuando a nosotros no nos piden, cuando las cosas no salen como pensamos, nos sentamos a esperar. Y yo estaba en la banca esperando el reto, el gane, el winner, el next. Yo no sé cómo tú le llamabas a eso. Cuando tú te sientas a esperar para tú pedir de los que pierden. Y me senté. Y terminaron de jugar. Y yo me levanté para pedir. Y Chelito me dijo, no, te sientas ahí, todavía no es tu turno. Esa noche estuve pidiendo el winner, el gane, el reto, toda la noche y nunca me pidieron. Me fui a mi casa, triste. Porque mi padre me había dicho que era bueno, pero en la cancha me dijeron que no podía jugar. Al otro día retorné. Y la realidad, Abby, es que estuve 6 meses en este proceso. Perdón, 6 meses, no, estuve 3 meses en el proceso de ir. Y lo que no le he dicho a nadie es que la bola con la que ellos jugaban era la mía. Yo iba, la ponía allí y me sentaba a esperar que me llamaran a jugar. Pero con el tiempo me frustré tanto que me fui a una chorrera. Ya no estaba sentado en el banco, estaba sentado en la chorrera a 100 metros de la cancha. ¿Y por qué esto es importante para ti hoy? Porque cuando pasa el tiempo en la frustración, en el estancamiento, tú te vas y te sientas no solo en el banco, te vas más lejos. Y yo me senté en la chorrera y cogí unas piedritas que había en la parte de abajo de la chorrera y empecé a tirarlas desde arriba de la chorrera hacia abajo, mirando la cancha diciendo, yo nunca voy a poder jugar. Y yo recuerdo cómo el Señor tomó esta historia para hablarme. Porque un día, a los 3 meses, yo sentado en la chorrera, llegó un muchacho que yo jamás había visto, llegó a la cancha. Más alto que nadie. Como era alto, lo dejaron pedir. Allí jugaban 5 contra 5. Él dijo, somos yo, tú. Tenía 4, le faltaba 1. Y se viró hasta donde yo estaba. Y me dijo, hey, tú, ¿quieres jugar? Abby, yo nunca lo había visto. Yo no sabía cuál era su plan de juego. Pero había alguien que me estaba dando la oportunidad de jugar, de volver al terreno. Y yo corrí, me tiré de la chorrera como se tira Spider-Man. Caí en el suelo, corrí a la cancha y dije, sí quiero. Y ese día ganamos 5 juegos por primera vez en la historia. Y ese día cambió para siempre mi perspectiva. Salí de la frustración porque alguien me llamó a jugar. Y con esto termino este mensaje. Posiblemente todo lo que hemos vivido realmente hoy te tiene estancado. Y hay una palabra que Jesús quiere decirte. Él quiere llegar a ti porque te ve. La esperanza te encontró. Y la esperanza te hace una invitación a seguirlo. En ese momento que Mateo se levanta, el lenguaje que usa el autor, que se cree que es el mismo Mateo, se cree que el autor del Evangelio de Mateo, se discute, pero la mayoría piensa que esta historia es la historia de su propio llamamiento, del que escribe el Evangelio. Él estaba ahí frustrado. Y es posible que tú te encuentres en esa situación y hoy Jesús te esté diciendo, sígueme. Y encontramos a Mateo siendo desestancado. Yo no sé si esa palabra existe. ¿Existe desestancamiento? Claro que sí. Sígueme fuera del estancamiento. Ese lenguaje de él se levantó y lo siguió es lenguaje de resurrección. Hoy puedes resucitar en ti todas las cosas que se han estancado por causa de este proceso. Es un acto de fe para Mateo, es un acto de fe para ti, es un acto de confianza. ¿A qué te está llamando Jesús a seguirlo? ¿Fuera de dónde? ¿Estás sentado detrás de qué? ¿En qué lugar de frustración te encuentras? ¿Sabes lo que puedes hacer con este verso? Tú puedes crear los blancos. Pasando Jesús de allí, vio a y en lugar de decir un hombre, puede decir mujer, llamada, ¿cuál es tu nombre? Juan, José, Víctor, que estaba ¿dónde? ¿Dónde estás hoy? Y él le dijo,
y te dice a ti, sígueme. Y ese acto de levantarse y seguirlo no es un proceso milagroso que terminó ahí, sino un proceso en el que ahora Mateo es invitado a seguirlo todos los días. Si hoy tú no tienes esperanza y no puedes ver la esperanza, es falta de imaginación. Jesús invitó a Mateo a imaginar una vida fuera de su estancamiento. Y yo creo que él sigue llamándonos a imaginar cómo va a ser la iglesia en medio de este proceso y después. Porque Dios, detrás de los procesos de crisis, lo que hace es levantar personas que están estancadas a la vida. Los invita a seguirlo. Y como iglesia, como hijos de Dios, hoy tenemos la oportunidad de seguirlo y de responder con nuestra acción de todos los días, aunque no tenemos las respuestas, confiar que Él nos va a ir mostrando el camino, que Él va a estar con nosotros aún en los momentos de crucifixión y va a estar con nosotros en los momentos que derrama su Espíritu Santo. Y termino con esto, Abby, en Romanos 5 se habla de la esperanza y dice que comienza con tribulación, que nos debemos regocijar en medio de los sufrimientos, porque producen paciencia y prueba. Y esa prueba produce esperanza, y esperanza que no avergüenza, y la esperanza es el amor de Dios derramado sobre nuestras vidas. Hoy el amor de Dios está siendo derramado sobre ti, recordándote que Él te fue a buscar, que te encontró en tu estancamiento, y que el amor de Dios es el que te va a dirigir esta semana en los momentos que te sientes orgulloso de cómo estás respondiendo, en los momentos en los que te sientes estancado. Una sola palabra para ti es necesaria: sígueme. Wow. Bálsamo para nuestra alma, en voz de nuestro querido amigo pastor Jonathan Ocasio. A esta hora el Facebook, estamos en vivo, está impresionante, muchísimas vidas recibiendo esa palabra tan especial. En breve vamos a abrir las líneas telefónicas para que te vayas comunicando y aceptes el reto de seguir a Jesús. La esperanza está en Él y te lo decimos hoy al mediodía, te lo seguimos diciendo 24 horas al día a través de nuestra señal. La esperanza está en Jesús. Acepta el reto. Él te llama. Él te llama. Vamos a escuchar una porción de este tema de Bethel Music, Mi esperanza está en Jesús. Y regresamos abriendo el cuadro telefónico 787-993-9700. Entre nosotros, cuán alto monte para escalar, con desespero volví al cielo y en la noche te hice llamar. Allá en lo oscuro, tu amor profundo cruzó la sombra y me alcanzó.
El culto del mediodía, la red, un tiempo especial de bendición, un tiempo especial para ministrar a tu vida. Mucha gente está conectada a esta hora a través de nuestra señal 97.7 en Puerto Rico, a través de nuestra aplicación móvil. Y estamos en vivo a través de Facebook. Hay muchísimas peticiones y la reacción de nuestra audiencia recibiendo esta palabra, Pastor Jonathan. Vamos a abrirle el cuadro telefónico para que entonces queremos escucharte, recibir tu petición. Estaremos haciendo una oración especial. Comunícate al 787-993-9700, 787-993-9700 a través de el WhatsApp. Tenemos la línea 939-210-9263, 939-210-9263 para que también dejes tu mensaje y nosotros estaremos compartiéndolo y haciendo oración especial por tu vida. Vamos con el cuadro acá. Buenas tardes. Sí, adelante. Buenas tardes. Baja el volumen de radio, por favor. Te escuchamos bien por el teléfono. ¿Nos escuchas también? Dios Adelante. le bendiga. Dios le bendiga. Amén. Ese mensaje es bonito. Seguir al Señor Jesucristo, eso sería lo mejor. Estaba escuchando el mensaje y yo creo que en esta crisis que estamos pasando, que tenemos los templos cerrados, pero en nuestras casas tenemos que seguir dando los cultitos y seguir a Jesucristo hasta que Jesucristo venga, porque Él lo dijo en su palabra, que estaría con nosotros hasta el fin del mundo. Amén. Amén. Gracias, hermano, por su llamada. Estaremos incluyéndolo en nuestras oraciones y bendiciendo su vida. Buenas tardes por acá. Adelante, buenas tardes. Le escuchamos. Hola por acá. Buenas tardes. Hello. Sí, adelante. Sí, muy buenas. Dame bajar el radio. Sí, por favor. Nos escuchas por el teléfono. Ahora. Ay, Adelante. solamente le voy a decir que ustedes han sido una gran bendición para mí. Hace como 4 años que puse el emisor y no lo he quitado más porque hace una bendición grandísima. Me sentía faltada y esto que pasó ahora, esto es para no tener un encuentro con el Señor. Le agradezco un montón y que Dios me lo cuide y me lo bendiga mucho a usted y a cada predicador que va a llevar la palabra. Amén. Muchas gracias. Gracias, hermana. Dios me lo bendiga mucho. Reciba nuestro abrazo, nuestra bendición. El cuadro lleno, 787-993-9700. Pastor Jonathan, hay muchos mensajes especiales ahí en Facebook. Los estoy viendo aquí. Recibiendo, sí, la bendición de esa palabra especial. Tenemos otra llamada por acá. Buenas tardes. Adelante, le escuchamos. Buenas, Sí, adelante. Buenas tardes. buenas tardes. Es que realmente la palabra pudo traer mucho a mi vida debido a que en la crisis que estamos pasando global de lo que es el coronavirus, pero también nosotros como ministros y pastores hemos perdido nuestra casa porque se encendió en fuego y conectándonos con ustedes pudimos vivificarnos una vez más y ser renovados a través de esa palabra. Qué importante saber eso. ¿Cuál es tu nombre? Mi nombre es Wanda Santiago y de mi esposo el pastor Eliud Morales. Wanda Santiago y Eliud. Vamos a tenerlos en oración. En estos momentos el Señor sigue diciendo, síganme. Él los va a dirigir a través de este proceso. Estoy seguro que hay un pueblo hermoso que lo está escuchando. Yo creo que el amor de Dios va a ser derramado de diferentes formas sobre la vida de ustedes, porque eso es lo interesante, Avi, de estas llamadas. Tenemos aquí una familia que pierde su casa. Ese es un sufrimiento mucho mayor que el hecho de no poder salir o el distanciamiento social. Esto me hace recordar que aún antes de este proceso estamos viviendo sufrimiento. Yo recibí una llamada de alguien en el área de Cabo Rojo hoy, una persona de nuestra congregación que su hijo aparentemente tuvo una sobredosis y muere en la terraza. Y estamos acompañándola en esta mañana, haciendo lo que podemos hacer como iglesia, porque estamos siguiendo a Jesús. En este momento
el sufrimiento es real y la iglesia tiene que seguir a Jesús, a la invitación de ser ese amor que se derrama en la vida de los demás, porque esto puede hacer sentir momentáneamente estancamiento. Esta familia, estos pastores que llaman, mi corazón está con ustedes, el corazón de la iglesia, y yo estoy seguro que hay algunas personas de la iglesia que lo están escuchando, conocen sus nombres y escucharon sus nombres, y yo sé que Dios le está diciendo a otras personas también cómo seguirlo para responder esta crisis y responder esta necesidad. Así que si Dios pone en tu corazón responder a esta familia que ha perdido su casa por fuego en este momento, levántate, como lo hizo Mateo, y sirve a esta persona. Vas a encontrar el seguir a Jesús como lo que va a vivificar tu alma en medio de este estancamiento que realmente experimentamos. Seguimos con las llamadas 993-9700. Buenas tardes. Buenas tardes. Adelante, le escuchamos. ¿Con quién habla? Está al aire, Nueva Vida. Dios me los bendiga a todos. Amén. Estoy hablando porque quiero que oren por mi viejita que tiene 104 años. Está bien, pero que se la pega un catarrito y me da miedo. Y yo, que soy la que la cuido, que de mi casa, que tengo 70 años, nosotras dos aquí luchando por sobrevivir sobre esta plaga. Vamos a incluirla en nuestras oraciones. ¿Cuál es el nombre de ella también? Las dos nos llamamos iguales, Milena. Milena. Tenemos a Wanda y a su esposo, tenemos a Milena. Déjame anotarlo por aquí, estar seguro. Su mamita de 104 años y ella de 70. Estaremos incluyéndola en nuestras oraciones. Gracias por su llamada. Seguimos con el cuadro lleno. Buenas tardes por acá. Adelante. Buenas tardes. Sí, adelante. Baja el volumen de su radio, por favor, para escucharle mejor acá. Me escucha por el teléfono. Adelante. Baja el volumen. Dios le bendiga. Amén, por favor. Le voy a poner a mi mamá, que es la que quiere hablar. Sí, cómo no, adelante. Hello. Adelante, sí, le escuchamos. Adelante, sí. Buenas tardes. Gracias, buenas tardes, le escuchamos. Mire, yo quiero que oren por mí. Tengo unos problemas de salud también que me han estancado y no puedo ir a la iglesia. Yo soy Elvira Sepúlveda y vivo en calle Jacaguas de Juana Díaz. Juana Díaz. Elvira Sepúlveda. Estaremos incluyéndola en nuestras oraciones. Cuente con eso. Y confianza en nuestro Señor, la esperanza en Él, que le va a ayudar, le va a sanar y le va a enviar un abrazo especial. Yo me puedo mejorar de esta causa que tengo. Sí, cómo no. Estaremos orando por usted. Me toca el corazón, Javi, cuando llaman personas que asumo que tienen alguna edad. Estamos escuchando personas de diferentes edades, pero hoy creo que he escuchado personas, algunas, me parece, hablamos de alguien de 104 años. 104. ¿no? Y para aquellos que acompañan a estas personas en este proceso, se deben sentir estancados y las preguntas vienen, ¿cómo lo vamos a hacer? Y para ellos también, aquellos que pasan el teléfono y dicen, es mi mamá, pero también necesita escuchar que Jesús está dirigiendo sus pasos. Cuando no sabemos cómo salir, como yo no sabía, y cuando no sabemos cómo manejar lo que estamos enfrentando, como me sucede hoy todavía, porque ninguno de nosotros puede decir que tiene cuadrado cómo esto va a funcionar, cómo vamos a servir a nuestros familiares con enfermedad. Dios va a levantar, Dios puede sanar, pero a la misma vez en el proceso de trabajar con esto en la casa, yo creo que Dios le dice a aquellos que están siendo cuidadores, sígueme, te voy a dirigir día a día. El sígueme conlleva el que entendamos que esto es un proceso de día a día, donde Jesús no le da todos los detalles a Mateo. No le dice, sígueme, esto es lo que vas a experimentar, va a durar tanto tiempo. Sino le dice, ven, sígueme, yo voy a estar contigo. Y yo creo que para los que están llamando en necesidad de salud, en necesidad de pérdida física, como una casa,
Dios dice, me has seguido hasta aquí, sígueme, te voy a dirigir. Vas a levantarte, vas a resucitar, vas a sanar. Yo creo que Él me lo dice a mí, sígueme. Y a todos los que nos están escuchando. Y como lo dice el Salmo 121, no se duerme el que te cuida. O sea, siempre está ahí pendiente a tu necesidad. Él te invita a seguirle y Él se encarga de lo demás. Buenas tardes por acá. Hola, buenas tardes. ¿Estás al aire? Hello. Adelante. Le escuchamos. Bueno, Sí, adelante, le escuchamos. Buenas sí, tardes. para seguir al Señor Jesús. Ya yo le acepté, pero me gustó el mensaje, me sentí identificada para seguirle. Yo acepté a Cristo con ustedes ya, pero siento mucho en mi corazón los mensajes y pues estoy respondiendo a lo que estoy sintiendo. Qué hermoso. ¿Cuál es tu nombre? ¿Cuál es tu nombre? ¿Cuál es calle? Ya yo me tengo que conocer porque ya yo me convertí con ella, pero honestamente a mí mi corazón me late cuando yo escucho los mensajes. Gualesca, porque Qué bueno. ese es el amor de Dios derramado, su Espíritu Santo que te continúa dirigiendo a seguirle. Y si tú estás llamando hoy es porque posiblemente te identificas una vez más y vamos a estar orando también por ti en esta oración, Gualesca, para que puedas seguir la voz de Dios en medio de este proceso. Amén. Pastor Jonathan, seguimos con nuestras llamadas, el cuadro lleno. Buenas tardes por acá. Y buenas tardes, Dios le Adelante. bendiga. Amén. Yo quiero que oren por mí, que el Señor me siga dando fortaleza para seguir, porque esto no es fácil. Confío en Dios, pero esto cada vez tenemos tanto miedo, tanto temor. ¿Cómo? ¿Me puedes compartir tu nombre? Ana, Me gustaría escuchar una vez más para estar seguro que lo escuché bien, por favor. con ganas. Ana. Ana, vamos a incluirte aquí, porque específicamente para ti era este mensaje hoy. Porque uno no sabe qué hacer en momentos como estos y llega un momento donde se siente que estamos estancados. Pero hoy creemos que Jesús llegó hasta donde tú estás, que la esperanza te encontró y te está haciendo una invitación para seguirlo. Y que Ana, tú eres de las que vas a levantarte, no porque conoces todos los detalles, sino que vas a confiar. Oramos para que Ana, tú puedas confiar hoy en Jesús. Amén. Vamos con nuestras dos últimas llamadas. El cuadro sigue encendido, pero a todas las personas que están en comunicación con nosotros a través del cuadro de teléfono que lo están intentando y a través de el Facebook en vivo, a través del WhatsApp, todas las líneas y las plataformas disponibles. Recuerda que Dios conoce tu necesidad y estaremos incluyéndote en oración en este momento. Buenas tardes por acá. Hola, buenas tardes. Adelante. Sí, muy buenos días, buenas tardes. Dios los Adelante. bendiga. Amén. Tengo que dar gracias al Señor. Yo llevo 2 años de ciego y estoy contento por eso, porque ahora veo las bendiciones y la misericordia del Señor. Y espero que mi hijo llegue a predicar del Señor también, orando por eso, todos los días y todas las noches. Wow. Oramos por eso, hermano. Nada, Que mientras, sí, tú señor, sigues, y- mientras tú sigues al Señor, y Él, bonito todo lo que están haciendo. gracias. Gracias. Mientras tú sigas al Señor, Él sigue tocando el corazón de tus hijos. Oye, Abby, una de las cosas que me gustaría dejar para aquellos que nos escuchan es que desde que esto comenzó, parte de seguir a Jesús, el Señor ponía en mi corazón cómo vamos a atravesar esto. Si vamos a atravesar esta cuarentena dentro de un búnker o si vamos a atravesarla dentro de un greenhouse o invernadero. Porque el búnker, tú te refugias dentro de él, pero las paredes son sólidas. No puedes mirar hacia afuera, la luz del sol no puede entrar y nadie sabe lo que está pasando dentro de ti. Pero en un greenhouse, en un invernadero, tú estás seguro también, pero las paredes son transparentes. Tú puedes mirar hacia afuera y tú puedes dejar que otros miren lo que está sucediendo dentro de ti. Hay algunos que han llamado y están decidiendo ser un greenhouse. Quizás seguir a Jesús, hay 2 formas de hacerlo. Lo haces en un búnker, nadie sabe lo que está pasando dentro de ti. Y para mí es importante porque hay personas que se sienten estancados y no han podido compartirlo con nadie.
y que puedas decirlo y decir, ¿sabes qué? Esto es lo que está pasando dentro de mí, para que la respuesta de Jesús sea, sígueme. Y sígueme es la misma respuesta que te va a decir mañana. Y sígueme es la misma respuesta que te va a decir de aquí a 3 días. Y si tú continúas siguiendo a Jesús, vas a encontrar esa paz, esa esperanza que tanto anhelamos en este momento. Y yo también voy a verla. Y ¿sabes qué, Javi? De esto vamos a salir fortalecidos. Lo hicimos antes. En este momento no es la diferencia. La iglesia es edificada por Jesús, y dice la palabra en Mateo que él dijo, yo edificaré mi iglesia y las puertas del Hades, del infierno, del reino de las tinieblas no prevalecerá contra ella. Así que todos los que están viviendo este momento, sigamos a Jesús. En él encontraremos dirección, paz y futuro. Gloria a Dios. Dirígenos en oración, por favor, pastor. Señor, te damos gracias por aquellas personas que han llamado, como Wanda, su esposo, en este proceso de su casa, por Milena y su mamá, Milena también de 104 años, por Elvira Sepúlveda, por Gualesca, por Ana, por todos aquellos que hoy al escuchar esta palabra sintieron que la esperanza los encontró en medio del lugar donde estaban sentados y los llamó a seguirlo. Señor, que esta invitación que tú has puesto frente a nosotros se repita todos los días y que sigamos caminando en esa dirección para verdaderamente, en medio de este propósito, Señor, y de esta situación que estamos viviendo, conocer, escuchar tu voz, ver tu propósito y levantarnos de la misma forma en la que se levantó Mateo. En el nombre de Jesús oramos y creemos estas cosas. Amén. Gracias, pastor Jonathan. Mar Azul. Los bendecimos. Gracias por este tiempo. Siempre tenemos una palabra especial de parte de ustedes. Amén. Siempre en Mar Azul nos encanta, creemos que no hay nada mejor que servir a Dios junto a personas que aman, que sacrificamos cosas por cosas que amamos más, y que la iglesia no son las personas, no son los edificios, son las personas, y en este momento hemos podido vivir eso. Aquellas personas que nos escuchan, que están buscando un círculo, alguien con quien conectar, puede visitar nuestra página de internet, tumarazul.org, porque es tuyo, es una iglesia, es una comunidad. Y ahí conectarse a uno de los más de 50 círculos disponibles en el área este. Tenemos un campus en el área oeste y en el área metro, pero somos una sola iglesia. Y si tú hoy no sabes dónde comenzar, estás siguiendo a Jesús, pero te preguntas cuál es mi próximo paso, puedes visitar tumarazul.org y conectarte a uno de los círculos. Te recordamos que no tienes que creer para pertenecer. Si tú no sabes lo que crees todavía, estás explorando esta idea de Jesús, Él te dice sígueme. Ahí estamos disponibles para servirle a través de los círculos virtuales en Mar Azul. Qué bueno, muchas gracias. Esto fue el culto del mediodía, la red. Esperamos que siga siendo de bendición para tu vida. Mañana próximamente te esperamos con otro amigo pastor, maestro de la palabra, que estará compartiendo contigo al mediodía el pan y el nutriente espiritual para ti. 12:52, buenas tardes. Y tus promesas